Hace 4000 años el Creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Todas las naciones que quieran interferir con ese pacto marcharán al campo de batalla contra el Todopoderoso. Prepárese para un rudo despertar. Con ustedes, Michael Root. Shalom, seguidores de la Torá. Soy Michael Root desde las alturas del Golán en Israel y estamos frente al hermoso mar de Galilea. En nuestro último episodio, le presenté al erudito de los rollos del Mar Muerto, Nehemia Gordon, desde Jerusalén. Le pedí que nos aclarara el conflicto que vemos en casi todas las páginas de los Evangelios, la continua batalla entre Yeshua y los fariseos. Nehemia tiene una perspectiva única con este conflicto porque él fue criado en la tradición de los fariseos como un judío ortodoxo moderno. Su padre y el padre de sus padres, por 30 generaciones, han sido rabinos fariseos. Nehemia entiende el conflicto entre Yeshua y los rabinos porque él tiene un conflicto con las mismas enseñanzas de los rabinos. Nos damos cuenta que los argumentos que se desarrollan, que Yeshua enseñó en la sinagoga alrededor de Galilea, nunca fueron asuntos acerca de Yeshua quebrantando la Torá, donde más bien las disputas fueron causadas por una flagrante desprecio hacia las normas y regulaciones de hombres. Yeshua quebrantó deliberadamente las reglas de las instrucciones religiosas de su tiempo para ilustrar el mandamiento fundamental que sustenta toda la Escritura. Nadie tiene permiso de agregar o quitar ningún mandamiento de la Torá. Nadie, ni siquiera el mismo Mesías, tiene esa autoridad. Ahora, Nehemia continúa su discurso de la excomunión del rabino Eliezer en el episodio número 5 de la serie de 10 partes En busca del libro perdido, descubrimiento del texto hebreo antiguo del Evangelio de Mateo. Un día uno de mis rabinos se sentó y me dijo: basta de cuestionar a los rabinos, Nehemia. Usted tiene que aceptar su autoridad. Y él empezó a contarme una historia muy famosa, la historia del rabino Eliezer, la cual es una historia fundamental en la teología rabínica. La historia del rabino Eliezer se relata en el Talmud de Babilonia y dice así: el rabino Eliezer fue el mayor de los sabios de su época. De hecho, fue el maestro del rabino Akiva, que fue quizás uno de los rabinos más famosos que haya vivido, por lo que pueden imaginarse lo grande que fue el rabino Eliezer. Y un día el rabino Eliezer estaba en la academia rabínica y él estaba teniendo un debate con todos los otros rabinos y algunos pormenores de la ley rabínica acerca de un determinado tipo de horno, si era ritualmente puro o ritualmente impuro. El rabino Eliezer decía que el horno era ritualmente puro y todos los demás rabinos decían que era ritualmente impuro. El rabino Eliezer estaba tratando de convencer a los otros rabinos de que él tenía la razón. Era uno en contra de esta masa de rabinos. Y el Talmud explica que en ese día el rabino Eliezer presentó todos los argumentos del mundo y no pudo convencer a los otros rabinos de que él tenía la razón. Él presentó argumentos escriturales, argumentos racionales y no pudo convencerlos de que él tenía la razón. Él no sabía qué hacer y estaba muy frustrado. Finalmente él dijo: ya sé qué puedo hacer para convencerlos, voy a invocar un milagro. El rabino Eliezer gritó y dijo: si yo no estoy en lo correcto, que lo confirmen los árboles. Y en ese momento ellos escucharon un chasquido de la madera y todos los rabinos corrieron hacia afuera y vieron toda una orquesta de árboles siendo arrancados de las raíces, volando por el aire. Y ellos vieron esto y dijeron: esto es un suceso milagroso. El rabino Eliezer ha invocado un milagro para probar que él tiene la razón, y el milagro se ha cumplido. Y ellos miraron este milagro y se volvieron al rabino Eliezer y dijeron: lo sentimos, rabino Eliezer, nosotros no escuchamos a los árboles. Ay, muchacho, ¿qué iba a hacer él ahora? Ustedes no escuchan los árboles. Acabo de mostrar un milagro. Entonces él dijo: está bien, tal vez no nos estamos entendiendo aquí. Y él dijo: vamos a intentarlo de nuevo. Voy a invocar un segundo milagro. Si estoy en lo correcto, que lo confirme el río. Y en ese momento ellos escucharon el murmullo del agua, un río muy grande. Corrieron hacia afuera y vieron este río caudaloso fluir hacia atrás y vieron esto y dijeron: esto es un milagro. Un segundo milagro ha sido invocado para probar que el rabino Eliezer tiene la razón. Estamos muy impresionados. Ellos se volvieron al rabino Eliezer y dijeron: lo sentimos, rabino Eliezer, nosotros no escuchamos a los ríos.
Él ha traído 2 milagros y ellos no estaban escuchando lo que él estaba diciendo. Él había presentado argumentos escriturales y argumentos racionales y 2 milagros, y aún así no le hacen caso. Así que finalmente él grita: si estoy en lo correcto, que lo confirmen las paredes de la academia. Y en ese momento ellos escucharon que las paredes comenzaron a temblar y a retumbar. Y el Talmud explica que las paredes llegaron a un ángulo de 45 grados, colapsando. Por supuesto, si se hubieran caído del todo, la historia hubiera terminado justo aquí. Y los rabinos miraron las paredes y se dieron cuenta que casi mueren por estas paredes que se estaban cayendo. Y ellos se volvieron al rabino Eliezer y dijeron: vaya, 3 milagros. Ahora estamos muy impresionados. Esto no puede ser una coincidencia. Esto es claramente una serie de eventos milagrosos. Ellos se volvieron al rabino Eliezer y dijeron: lo sentimos, rabino Eliezer, nosotros no escuchamos a las paredes. Él no sabía qué hacer. 3 milagros y ellos no aceptarían su opinión y no aceptarían estas pruebas de que él tenía la razón. Finalmente, en desesperación absoluta, él exclamó y dijo: sí, si estoy en lo correcto, que lo confirme el cielo. Y en ese momento ellos escucharon el estruendo de un trueno seguido de una voz: ¿por qué disputan con el rabino Eliezer? En todas las cosas la ley está de acuerdo con él. Y por cierto, ese es un registro verdadero que se hizo en ese momento. Ellos escucharon esta voz llamando desde el cielo diciendo: el rabino Eliezer está en lo correcto. ¿Por qué están discutiendo con él? Ellos escucharon eso y estaban muy impresionados y se volvieron al rabino Eliezer y le dijeron: evidencia escritural, 3 milagros y Dios hablándonos desde el cielo, diciéndonos que usted tiene la razón. Se volvieron a él y dijeron: estamos muy impresionados, pero lo sentimos, nosotros no escuchamos al cielo. Y a medida que mi rabino me contaba esta historia, él abrió el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 30, verso 12, y justo así dice con respecto a la Torah que la Torah no está en el cielo. No está en el cielo, y estas son las palabras que el rabino le dijo al rabino Eliezer. Y le explicaron a él que Dios no tiene voz en la interpretación de las escrituras porque la Torah no está en el cielo. La Torah está aquí en la tierra. Y los rabinos son los que tienen la autoridad exclusiva para interpretar la escritura. Dios no tiene voz en eso. Y mi rabino se volvió a mí mientras me contaba la historia y dijo: mira, Nehemia, Dios mismo no puede cuestionar la interpretación de los rabinos. Así que, ¿quién es usted para cuestionar sus interpretaciones? Y a medida que escuchaba esto, yo estaba en shock. Tengo que decirles que por años he luchado con la ley oral. Fue muy difícil para mí porque mi papá es un rabino y muchos de mis ancestros fueron rabinos importantes. El hombre por el cual me pusieron mi nombre, Nehemia, fue un famoso rabino en Chicago, y para que yo quebrantara esta ley oral, la cual había sido la herencia de mis ancestros, fue muy difícil para mí. Por años he luchado con esto y tuve dudas y no estaba seguro, pero cuando escuché esta historia me volví hacia mi rabino y le agradecí y le dije: ahora sé que esto no es de Dios. Ahora la historia en que en realidad tiene una continuación se pone peor. El Talmud continúa diciendo: mi rabino no me contó esta parte, pero más tarde lo leí directamente del Talmud. Y cuenta acerca de cómo más tarde, después del enfrentamiento entre el rabino Elías y los otros rabinos, uno de los rabinos llamado Natán andaba por el bosque. ¿Y a quién se encontró en el bosque? Él se encontró al profeta Elías. Y por supuesto los rabinos creen que Elías nunca murió. Si usted ha estado alguna vez en un seder rabínico de Pascua, esa es una de las cosas que va a notar de manera muy prominente. Van a detenerse en medio del rato del éxodo y van a abrir la puerta para que entre Elías. Bueno, el rabino Natán, según el Talmud, en realidad conoció a Elías y le dijo a Elías: cuando le decimos a Dios que la Torah no está en el cielo, por cierto, si usted mira este pasaje donde dice que no está en el cielo y usted lee 2 versos santos, lo que está diciendo realmente en el contexto es: la Torah no es muy difícil para usted. Está diciendo ahí que usted no tiene excusa para guardar la Torah. No es muy difícil, no está al otro lado del mar o en el cielo para que usted tenga una excusa para decir: necesito que alguien suba al cielo y me la traiga. La Torah no es muy difícil, eso es lo que en realidad dice Deuteronomio 30. Pero los rabinos solamente toman estas 5 palabras fuera de contexto. Y el rabino Natán le preguntó a Elías: ¿cuál fue la reacción de Dios cuando dijimos la Torah no está en el cielo? Y de acuerdo al Talmud, Elías le explicó que en ese momento Dios se rió y dijo: mis hijos me han vencido. Mis hijos me han vencido. Esto aparece en el Talmud de Babilonia, el Tratado de Baba Metzia, página 59b. Y el punto de esta historia es que yo no creo que Dios haya dicho en realidad esas palabras, como lo dice el Talmud. Pero el punto de la historia del Talmud, sea que las palabras hayan sido dichas o no, es que los rabinos han vencido a Dios, que los rabinos tienen autoridad absoluta en la tierra para interpretar la escritura, y que los rabinos han derrotado a Dios en el sentido que Él no tiene parte en cómo debe ser interpretada la escritura en el planeta Tierra. En el cielo Él puede decir lo que Él quiera, pero aquí abajo en la tierra los rabinos tienen la autoridad absoluta, y este es un principio fundamental del fariseísmo, y usted en realidad no puede entender el fariseísmo sin entender este concepto.
Ahora, estamos empezando a ver un problema aquí, porque Mateo 23, Yeshua parece estar defendiendo este concepto. Él está diciendo que los fariseos se sienten en la silla de Moisés, que ellos tienen la autoridad mosaica. Todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Cualquier cosa que ellos le manden a hacer, más vale que lo haga. ¿Qué está pasando aquí? El tercer principio del fariseísmo es lo que yo llamo una interpretación irracional. Los rabinos no lo llaman así. Ellos lo llaman una interpretación del midrash. Esto algunas veces se traduce al inglés como una interpretación de homilética o de hermenéutica. Lo que se hace es que esto sistemáticamente ignora el lenguaje y el contexto de la escritura. El principio detrás de este método de interpretación, el enfoque es que la escritura es un código divino. Y solo los rabinos tienen conocimiento y la autoridad y las herramientas para descifrar ese código divino. Ya hemos visto un ejemplo de eso con las escrituras. No está en el cielo. De Deuteronomio 30. Los rabinos tomaron solo estas palabras. No está en el cielo, fuera de contexto. Ellos le quitaron el sentido del contexto y le impregnaron un significado que nunca tuvo la intención, que Dios no tiene autoridad en cómo interpretar la escritura. Vamos a mirar otro ejemplo. Un ejemplo clásico de una interpretación de un midrash, una interpretación irracional, es Éxodo 23:2, leemos en la Torah. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Lo que esto significa es que usted no debe seguir a la mayoría solo porque la mayoría lo dice. Usted debe seguir la verdad. Incluso si usted es el único que lo hace. Y si usted está testificando un caso en la corte, usted no debe decir que cierta persona es culpable solo porque todo el mundo dice que es culpable. Usted debe testificar la verdad, incluso si usted es la única voz de la razón, porque lo contrario sería perversión de la justicia. Este es un mandamiento muy importante en la Torah, que debemos de seguir la verdad y no a la mayoría. No debemos de ser como las ovejas que van en pos de la manada. Pero los rabinos toman este verso y, por supuesto, ellos tienen la autoridad absoluta en la tierra para interpretar la escritura. Y usando esta autoridad, siendo la escritura un código divino, ellos arbitrariamente eliminan todas las palabras del inicio y palabras del final y se quedan con el fundamento de dejarse llevar por la mayoría. De hecho, este es un principio muy importante en el fariseísmo. Cuando se estaba dando este debate entre el rabino Eliezer y los rabinos, ¿por qué era tan importante para el rabino Eliezer convencer a los otros rabinos de que él tenía la razón? ¿Por qué simplemente no pudo decir, soy un hombre muy sabio, ustedes son hombres muy sabios, vamos a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo? ¿Por qué tuvo que invocar milagros y hacer que Dios hablara desde el cielo? ¿Por qué simplemente no pudieron estar de acuerdo en que no estaban de acuerdo? Porque los rabinos le dijeron al rabino Eliezer, usted tiene que dejarse llevar por la mayoría. Y le dijeron, en Éxodo 23:2 está escrito que usted tiene que dejarse llevar por la mayoría. Nosotros somos la mayoría y usted tiene que aceptar nuestra opinión. Es por eso que era tan importante para él convencerlos. Si él no hubiera sido capaz de convencerlos, él hubiera aceptado esta opinión que él sabía de seguro no era cierta. Ahora, ¿qué hay de malo con esto? ¿Quién dice que la escritura no es un código divino? Eso es lo que los rabinos hubieran respondido. Ellos hubieran dicho, está bien, estamos tomando estas palabras fuera de contexto, pero esa era la intención original que Dios tenía cuando él dio la Torah. ¿Quién dice que la escritura no es un código divino? Bueno, ya que la escritura no es un código divino, porque se nos dice en Deuteronomio exactamente cómo interpretar la escritura, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, hay un mandamiento que la Torah debe ser leída en voz alta en una lectura pública. Ahí se nos dice, reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades para que escuchen y aprendan a temer a Jehová tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta Torah. El propósito de esta lectura pública de toda la Torah desde Génesis hasta el final del Deuteronomio cada 7 años era para que los israelitas escucharan la Torah y que al escuchar la Torah se aprendieran la Torah y que al aprender la Torah sabrían practicar la Torah. Continúa el versículo 13 y explica, y los descendientes de ellos para quienes esta ley será desconocida. Ese niño de 7 años que nunca ha escuchado la Torah antes es su primera vez. Hay niños que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer a Jehová tu Dios. Ahora, esto es muy importante porque lo que esto significa es que la manera en que los israelitas antiguos aprendían la Torah era escuchándola. Y en realidad esta es la manera en que Dios destinó que la Torah fuera entendida. Al venir cada 7º año y escucharla en la lectura pública, cualquiera que no hubiera escuchado antes la Torah, cualquiera que no la conociera, simplemente la aprendería a escuchar. Ahora, una vez que comprendemos esto, nos damos cuenta de que no se pueden tomar 5 palabras, no está en el cielo, fuera de contexto, porque cuando usted lo escucha, está escuchando todo el pasaje. Usted está escuchando todo el versículo. Usted no puede tomar 2 versículos aquí, 3 palabras allá y medio versículo de aquí y probar un texto usted mismo, convirtiéndolo en una teología. En realidad usted tiene que leer la escritura dentro de su contexto y ver toda la evidencia y todo el contexto. No solo tomar unas pocas palabras y otras palabras por allá. Porque eso es lo que los israelitas antiguos hubieran entendido y escuchado cuando ellos escucharon la Torah leída en voz alta cada 7º año. ¿Por qué es que ellos tenían que escuchar la Torah?
¿Por qué no podían simplemente sentarse en sus casas y leer la Torah como lo hacemos el día de hoy? ¿Por qué tenían que escucharla en voz alta y venir a Jerusalén cada séptimo año? La razón de eso es que el antiguo israelita promedio no tenía una copia de la Torah en su casa. Se requería una gran riqueza y los recursos para tener una copia de la Torah en su casa. Y de hecho, hay una ley específica en Deuteronomio 17 y 18 de que el Mesías ungido, rey de Israel, debe de escribir por sí mismo una copia de la Torah. La razón por la que él debe escribir una copia de la Torah por sí mismo es que si no lo escribe por sí mismo, él no tendría una. Él no puede ir a la tienda y comprar una por $3. Si él no la escribe letra por letra, palabra por palabra, él simplemente no tendrá una. Y si él no tiene una, él no será capaz de reinar como un rey justo. Como un rey justo de Israel, él tiene que tener la Torah a su lado en todo momento, y eso es lo que Deuteronomio 17 y 18 es, una ley específica ordenándole al rey a escribir una copia de la Torah. Ahora, una vez más, ¿por qué se tomaba tantos recursos para hacer una copia de la Torah? Vamos a recordar que en los tiempos antiguos, si yo quería una copia de la Torah, yo tenía que empezar con todo un rebaño de ovejas que yo pudiera sacrificar para poder hacer un pergamino. No todos podían darse el lujo de hacer esto. Yo tenía que tener barriles y barriles de tinta para poder escribir la Torah. Y tenga en mente que en los tiempos antiguos usted no podía ir a Office Depot y decir que usted necesitaba 30 barriles de tinta. En realidad usted que hacer que alguien fuera y produjera la tinta y produjera los barriles. Esto era toda una industria solamente para escribir un libro. Y finalmente quizá la parte más cara era que usted tenía que tener a un escriba sentado por al menos un año copiando letra por letra, palabra por palabra, para poder tener una copia de usted mismo de la Torah. Así que el israelita promedio simplemente no tenía una copia de la Torah. No tenía la riqueza o los recursos para producir una copia de la Torah. El creador había dicho esto y él tomó esto en cuenta y dijo: la manera es que el israelita promedio aprenderá la Torah. El pastor sencillo y el granjero será simplemente escuchándola cada séptimo año. Ahora, una vez que comprendemos esto, nos damos cuenta que la manera en que la escritura fue destinada a ser entendida es mirando el lenguaje y el contexto. Esa es la clave para entender la interpretación correcta de la escritura, mirando el lenguaje en el contexto. Ahora, en realidad esto es de un gran reto para nosotros. No podemos simplemente presentarnos cada 7 años para escucharla porque tenemos ciertos desafíos que los israelitas antiguos no tenían. El primer desafío que tenemos es un desafío lingüístico, el idioma. La Torah no se escribió en el español de la Reina Valera. En realidad fue escrita en hebreo bíblico. Ahora, el problema es que hoy en día nadie en el mundo habla hebreo bíblico. He vivido en Israel por 12 años y soy fluido en hebreo moderno y en realidad leo el hebreo bíblico fluido, pero hoy nadie habla hebreo bíblico como su lengua nativa. Ahora, para darles una idea de cuál es la diferencia, es como la diferencia entre el inglés que ustedes hablan aquí hoy y el inglés de Chaucer. Usted podría entender los escritos de Chaucer y probablemente entendería unas pocas palabras de cada página, pero a menos que usted estuviera entrenado para leer ese dialecto inglés, usted no entendería lo que Chaucer está diciendo. Ese es el reto que tenemos con el hebreo bíblico. Tenemos que entender el lenguaje como fue originalmente hablado hace 3.500 años. El lenguaje que fue hablado por los pastores y agricultores israelitas antiguos que simplemente podían presentarse, escuchar la Torah, leer y entenderla. Así que tenemos que trabajar más duro que ellos y eso era parte de lo que significa estar en el exilio, ser expulsado de la tierra de Israel, perder nuestro lenguaje, estar disperso por todo el mundo. Estas son las cosas por las que tenemos que lidiar estando en el exilio. Ahora, el siguiente asunto que tenemos que mirar es el contexto. Ya hemos hablado acerca del contexto textual. Eso es que no puedo simplemente tomar la palabra "no está en el cielo" y sacarla del contexto. Tengo que mirar todo el pasaje o estoy torciendo lo que dice la escritura. También hay un contexto histórico. Permítanme ilustrar lo que quiero decir con contexto histórico con un ejemplo. 3 veces la Torah se nos manda: Lo tevashel gedeh behalev imo. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. 3 veces aparece palabra por palabra, J por J, tilde por tilde, exactamente el mismo mandamiento 3 veces. Los rabinos, por supuesto, que miran la escritura como un código divino, y cuando ellos escuchan 3 veces, Éxodo 23, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Éxodo 34, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Deuteronomio 14, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ellos escuchan eso 3 veces, dicen: la escritura es un código divino, y cuando los códigos tienen cosas repetidas, en el código significa que hay un significado adicional escondido. Cuando el mismo mandamiento aparece 3 veces, en realidad esto indica 3 cosas diferentes. ¿Cuáles son las 3 cosas diferentes que indica? Por supuesto, solo los rabinos tienen la autoridad para interpretar lo que estas 3 cosas significan. La primera, de acuerdo a los rabinos, es que usted no debe comer carne con leche juntos. La segunda vez que dice, no guisará el cabrito en la leche de su madre, lo que realmente significa es que no se debe cocinar la carne y la leche juntas. Y la tercera vez que aparece significa que usted ni siquiera se debe beneficiar de la carne y la leche siendo cocinadas juntas. ¿Qué quieren decir ellos con beneficiar? Usted ni siquiera debe dárselo para comer a su perro. Bueno, esa es la manera en que los fariseos y los rabinos lo miran. Cuando oigo 3 veces que el Creador me dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre, primero hago la pregunta: ¿qué habrá entendido el antiguo pastor agricultor israelita si él hubiera escuchado estas palabras 3 veces? Si hubiera sido este niño de 7 años de Deuteronomio 31:13 que no sabía nada, ¿qué hubiera entendido él? Y llegué a la conclusión.
después de un análisis lingüístico y textual, que lo que él hubiera entendido al escuchar esto 3 veces es que no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Está muy claro. No tiene nada que ver con la carne y la leche. Ahora, hoy en día sabemos que eso es lo correcto, sabemos que esa es la interpretación correcta, porque los arqueólogos han descubierto documentos antiguos escritos por cananeos de una ciudad en Siria llamada Ras Shamra, que tenía escritos cananeos antiguos. Ahí los cananeos hablan acerca de cómo ellos tienen un rito de fertilidad, donde ellos guisaban el cabrito en la leche de su madre como un rito de fertilidad a una de sus deidades. Y así, al día de hoy, sabemos que la razón por la que la Torá nos prohíbe participar en esta práctica pagana, nos prohíbe guisar el cabrito en la leche de su madre, es porque esto era una antigua costumbre pagana o sacrificio de fertilidad. Y es por eso que la Torá nos dice, no coma carne y leche juntas, o no guise carne y leche juntas. No está hablando de eso, está hablando específicamente acerca del sacrificio pagano de fertilidad, de guisar un cabrito en la leche de su madre. Ni siquiera es una ley de alimentación. Es un sacrificio pagano del que se nos prohíbe participar. Todos los antiguos pastores o agricultores israelitas habrían de saber esto. Ellos interactuaban con los cananeos. Ellos conocían a estos paganos. Ellos conocían sus costumbres. Sabían que estaban sacrificando cabritos en la leche de sus madres y la Torá les prohibía hacer eso a ellos. Esa es la diferencia entre interpretar la escritura como un código divino e interpretar la escritura verdaderamente en un contexto, de acuerdo a su lenguaje y de acuerdo a su contexto histórico. Lo que esto nos enseña es que tenemos que usar la arqueología y la historia para descubrir y tratar de tener un mejor cuadro y entendimiento de lo que la Torá nos está mandando. Ahora, ese es el tercer principio del fariseísmo. El cuarto principio del fariseísmo es la tradición santificada. En hebreo se llama minja o tradición. Y hay un principio en el fariseísmo, Minha Israel Torah Hi. Una tradición de Israel es ley. Y lo que eso significa es que una costumbre hecha una y otra vez por un israelita o una comunidad judía con el tiempo se santifica y se convierte en una ley actual. Hoy mencioné que estoy vestido como un fariseo moderno. Por lo general, no visto de esta manera. Estoy vestido con la vestimenta de un fariseo moderno para ilustrarle lo que significaría obedecer a los fariseos. Este es en realidad un atuendo santificado, una tradición que ha sido santificada con el tiempo. Si usted va a Jerusalén o Nueva York o ciertas partes de Chicago, verá gente por todo lado vestida así, porque ellos están siguiendo la tradición santificada de sus ancestros. ¿Qué se entiende por una tradición santificada? El ejemplo clásico de una tradición santificada es ponerse la cobertura a la cabeza. Ahora mismo voy a ilustrar lo que significaría no seguir las tradiciones de los fariseos, las tradiciones santificadas. Vamos a desprender algunas de estas leyes hechas por el hombre, algunas de estas tradiciones santificadas. Voy a quitarme el sombrero. Este es un sombrero tradicional de los fariseos. Voy a quitarme el sombrero y desprender una de las capas de la tradición. Ahora solo me quedo con la kipá, el casquete. La kipá es una tradición que ha sido santificada por más de 800 años aproximadamente. Hace 1000 años no había tal cosa como judíos usando kipás. No existía, no había una costumbre como esa. Aproximadamente en los últimos 800 años, esta costumbre ha sido santificada con el tiempo y hoy en día ha sido tan santificada que en realidad hay una ley con sus propias reglas y regulaciones que los fariseos enseñan, que usted debe usar el casquete si usted es varón. Esto se escribe en el Shulchan Aruch, el cual vimos antes de que es la guía moderna universalmente aceptada para la vida farisaica. Y ahí dice, respecto a la equipa o el casquete, nadie puede caminar 4 codos con la cabeza descubierta. Así que esto no es solo una costumbre popular. Me siento judío si uso una kipá. No, si usted usa una kipá, está siguiendo esta ley hecha por hombres que ha sido santificada con el tiempo y ahora ha tomado sus propias reglas y regulaciones. Nadie puede caminar 4 codos con la cabeza descubierta. Veamos cómo sería eso. Entonces, me voy a quitar mi kipá y a desprender otra capa de la tradición. Y vamos a ver qué significa esto. Muy bien, entonces, si yo estoy siguiendo esta tradición santificada, puedo caminar un codo, puedo caminar un segundo codo y puedo caminar un tercer codo. Y si yo camino ese cuarto codo, entonces estoy quebrando la tradición de los fariseos, la tradición santificada. Hay otra ley en el Shulchan Aruch, concerniente a la cobertura de la cabeza. Ahí dice que está prohibido orar con la cabeza descubierta. Eso es muy interesante y pienso que eso habla por sí solo. Lo que usted puede ver aquí es que esto no es solo una costumbre popular o una tradición. Eso es algo que ha sido santificado con el tiempo y ha tomado reglas y regulaciones por sí mismas. Bueno, ¿qué hay de malo con eso? Muchas personas dirán, bueno, me hace sentir bien usar una kipá, me hace sentir más judío. No solo usar la kipá, el casquete, sino que seguir todas estas diferentes tradiciones. Incluso si no soy judío por extracción, me siento bien siguiendo estas tradiciones. Me hace sentirme más cercano a las raíces antiguas. ¿Qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con agregar nuevos mandamientos al santificar estas tradiciones? Lo que hay de malo con eso
es que la Torá específicamente nos prohíbe hacer eso. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Esta es una prohibición específica en la Torá de añadirle a la Torá. Así que si nosotros le agregamos estas leyes de hombres, si permitimos estas tradiciones santificadas, estamos participando en añadirle a la Torá. Ahora, es muy interesante esto porque en la misma frase que nos prohíbe de agregarle a la Torá, nos prohíbe quitarle de la Torá. Así que, para seguir una de estas tradiciones santificadas, no es diferente a abolir el Shabbat. Añadirle la Torah o remover ambas son violaciones de esta ley fundamental en la Torah de agregar o añadir a la Torah. Así que, seguir una de estas tradiciones santificadas no es diferente a abolir el Shabbat. Agregarle a la Torah o quitarle son violaciones de esta ley fundamental en la Torah de no agregar o no quitar a la Torah. Ahora, hay un segundo testigo en Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ustedes no le agregarán a la Torah, ni le quitarán a la Torah. Y la pregunta es, si usted sigue estas leyes hechas por el hombre, estas tradiciones santificadas, ¿a quién está usted obedeciendo? ¿A quién le está siendo obediente? ¿Le está siendo obediente a nuestro Creador? ¿O está usted siguiendo estas leyes hechas por el hombre, las cuales son una adición a la Torah? Esto aparece una tercera vez en Proverbios 30, versículo 6. Ahí se nos dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas ya hallado mentiroso. No quiero que Dios me llame mentiroso. No quiero ser parte de eso. En nuestro próximo episodio, Nehemia resumirá los 5 principios fundamentales del fariseísmo, o como le llama él de manera afectuosa, las 5 iniquidades de los rabinos, donde ellos desarrollaron un sistema religioso el cual muchas veces ignora la Torá. Acompáñanos nuevamente la próxima vez para el episodio 6 de la serie de 10 partes, En busca del libro perdido. Descubrimientos en el texto hebreo antiguo del Evangelio de Mateo. Soy Michael Root desde Galilea, deseándoles Shalom, paz, y nos vemos cuando se despeje el humo.